Leímos entonces el tema del día de hoy, desiste, detente, sé prudente, desiste, sé prudente. ¿Por qué? A mí me encanta mucho este verso que dice, no te alabes delante del rey. Uno debe tener claro qué cualidades tiene, pero también debe tener muy claro que no es prudente. Está, ay, es que yo, ay, es que como soy yo, es que yo, no. Tengamos mesura de la opinión que tengamos de nosotras. Es muy importante que seamos prudentes. Es muy importante que sabemos que tenemos cualidades, porque es que los lados opuestos siempre, los extremos siempre son malos. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y no valorar lo que soy es malo, pero también caer en la exageración. Ah, es que yo soy. No, todos estamos en un proceso, todos tenemos cualidades y también tenemos debilidades y fortalezas que necesitamos que los demás las vean y que obviamente las conocen, pero también hay momentos que necesitamos fortalecernos en muchas áreas. Y a veces caemos en el error de alabarnos a nosotras mismas y no es correcto hacerlo. Hay que ser muy mesurado en ello porque nos puede pasar lo que dice Proverbios. No te alabes delante del rey. No es prudente, no es sano. Quedas como una persona egocéntrica, quedas como una persona como que no es muy agradable tener a una persona al lado que lo único que hace es hablar y hablar bien de sí misma y hablar bien de sí misma porque quiere llenar su ego y llenar su ego, ¿correcto? Tampoco es correcto y bueno que estemos hablando negativamente de nosotras, ¿no? Es que yo te río, eso también se vuelve fastidioso, ¿no? Cuando tú hablas solamente con alguien y lo único que haces es hablar de algo negativo, algo negativo, algo negativo y tú dices, ay, a ver, por Dios santísimo, ¿no tiene algo bueno que decir? Entonces, los extremos siempre son malos. Dice la palabra del Señor, porque mejor es que se te diga, sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y es como cuando uno quiere meterse en todo sin que lo estén llamando. Hay que mantener mesura. Hay que tener mesura y mantener la distancia, desistir, preguntar, si yo no soy la anfitriona, preguntar. A mí me encantan estos puntos de la palabra porque son como etiqueta y protocolo desde lo espiritual. Nos enseñan a cómo comportarnos como hijos del Señor. Y el Señor es sabio en lo que nos dice. Si nosotros vamos a la palabra, en Proverbios 22, el verso 3 y el 4, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mire, la palabra está para que nosotros la pongamos por obra. Nosotros estamos leyendo que la palabra nos dice, por favor, no te alabes, ten mesura de ti, no te alabes delante del rey. Y es mejor que te digan, venga acá, antes que usted se esté ofreciendo, como que ya está quien le invitó, algo como así, ¿no? Y a esta quien le invitó, a esta quien le dijo que viniera. Antes de que pasemos esas penas, la palabra me está diciendo que yo tengo que ser mesurada. Hay gente que es muy delicada. Hay personas con las cuales usted puede decir, ay, sí, no pasa nada, venga. Pero hay personas que la etiqueta y el protocolo es supremamente necesario. Y yo necesito tener claro lo que me dice la palabra para yo ponerla por obra en mi vida. La palabra del Señor a mí me dice que no me debo estar alabando porque es que es molesto. Yo sé las cualidades que tengo, pero es mejor que otras personas me lo digan y yo debo tener presente y ser muy mesurada a la hora de querer hablar de mí. No es que yo soy buena en comparación al resto, es que yo soy lo mejor, es que yo soy la idónea para ese puesto, es que yo soy la correcta para hacer esa labor. No, todos tenemos cualidades y eso puede sonar ser muy molesto y eso puede crear malas relaciones interpersonales. Eso puede generar fricciones en relaciones interpersonales en que las personas no, o no quieran estar conmigo, porque yo soy la sobrada del paseo, yo soy la que hago bien las cosas, es que mejor dicho, sin mí aquí nadie hay. Entonces debemos ser muy cuidadosas con ese tipo de comportamientos. Es mejor que me digan, ven acá, a que uno se esté, mejor dicho, queriéndose meter donde no lo están llamando. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. La palabra me dice, aparta el pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Cuando yo leí este verso hace muchísimo tiempo, yo decía, Dios mío, gracias porque la palabra lo dice todo. La palabra dice que yo debo tener una distancia con los demás. Si usted va a ir a hacer visita a alguna parte, por favor llame. Si usted va a visitar a alguien, si usted quiere hablar con alguien, tómese el tiempo, pida permiso, porque el tiempo mío no es el mismo tiempo de otra persona.
Y yo debo empezar a tener esos conductos regulares para yo tener buenas relaciones interpersonales. Pareciera que eso, pareciera que la vida espiritual no se rige solamente en orar y orar. No, en mi comportamiento habla de la sabiduría que el Señor a mí me ha dado. Y la palabra todo lo tiene estipulado. Y yo necesito ponerlo por obra en mi vida. Aparte al pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hay personas muy imprudentes o de pronto nos ha pasado que en algún momento de la vida no tenemos más nada que hacer, entonces mejor voy con mi amiga o me voy por donde fulanito Pérez y ya fulanito Pérez está cansada, tiene esposo, tiene gente que atender, tiene una vida y seguramente si tú no tienes una vida, pues tú quieres ocuparle el tiempo de la otra persona. Es muy importante que aprendamos a cuidar nuestros tiempos y nuestros espacios, ¿correcto? Porque se vuelve demasiado tedioso. Entonces, la permisividad, ¿no? Que llego a la casa y no toco, que paso y está la puerta abierta y no digo permiso, sino que llego a la casa ajena y no pido permiso para sacar un vaso de agua, sino que creo que la nevera también es mía. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todas esas situaciones que a veces creemos que la gente nos da confianza y nos vamos a coger el brazo, ¿cierto? Entonces, puede ser amiga, hermana de la iglesia, lo que quieran, pero debemos mantener las posturas, mantener el límite, desiste, ten esa precaución, detén tu pie de la casa de tu vecino. ¿Por qué? Porque el buen comportamiento de una persona que hace, ay no, a mí me encanta mucho Carolina que venga a visitarme porque es que ella sabe comportarse. Ay, tan rico tener una persona al lado que sea prudente. Ay, no llames a fulanita Pérez porque cada vez que llega lo hace pasar una pena. Y uno se quiere rodear de gente que realmente muestre que tiene sabiduría, porque la sabiduría es igual a prudencia. Y el Señor nos enseña en su palabra que seamos prudentes todos los días. ¿Qué tan imprudente es llegar donde no me han invitado? ¿Qué tan imprudente es opinar de lo que no me están pidiendo que opine? ¿Qué tan imprudente es hablar del tema que nadie me está pidiendo que hable en una reunión? Sea cual sea la reunión, sea reunión de trabajo, sea reunión de compañeros de la iglesia, sea reunión de compañeros de universidad, porque tenemos una vida sociable todos los días. Nosotros todo el tiempo no estamos en la iglesia. Nosotros todo el tiempo no estamos en el templo. Tenemos una vida social. Tenemos una vida allá afuera, que si vamos al centro comercial, que si vamos a una reunión de padres de familia, no sé, tantas circunstancias que vivimos. Y el Señor nos pide en su palabra que nosotros seamos un ejemplo. Y este ejemplo me pide que yo no debo alabarme, primer punto. Segundo, que no me vaya a meter donde no me estén llamando. Tercero, desiste de estar metiéndote en la casa de tu vecino. Es bueno ir donde el vecino, visitar a la amiga, visitar al familiar, pero mantener las distancias. El Señor siempre nos pide, ¿por qué? Porque si yo no tomo esas distancias, la persona va a quedar hastiada de mí. Y cuando una persona queda hastiada de ti o hastiada de mí, no quiere verme. Señor, yo quiero tener comportamientos óptimos. Y la palabra me dice que el simple, y no debemos ser simples, el simple sigue de largo, el simple todo lo cree, el simple va por la vida como que, Dios mío, caminando y caminando y no tiene idea para dónde va. No debemos ser simples, porque la palabra es clara. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si nosotros muchas veces hemos recibido daño, hemos recibido malas situaciones, malas circunstancias, si nos ponemos a hacer análisis, ha sido por falta, la ignorancia es falta de conocimiento y no ponemos por obra la palabra. Entonces, cuando yo llego y me doy cuenta, ay, mira, es que esto hasta lo dice la Biblia, yo ni lo sabía. La palabra nos dice todo. Yo la semana pasada hice un devocional hablando sobre la importancia de la mesa, de cómo comer en la mesa. El Señor nos habla cómo tenemos que comer en la mesa. Si tienes mucha hambre y te invitan a una cena y te invitan a comer algo, ponte un cuchillo en tu garganta si tienes mucho apetito, dice la palabra del Señor. Eso significa que seamos mesuradas a la hora de estar comiendo delante de los demás. La glotonería no es sana y la palabra habla de la glotonería. A veces lo invitan a uno a comer, entonces uno se quiere aprovechar que lo invitaron a comer y pide el plato más caro. Eso no es correcto. Uno tiene que ser considerado y la palabra del Señor dice considera. Considera, dice la palabra del Señor también en un proverbio. Entonces, ¿qué tan importante es tener presente que a veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia de estos puntos de etiqueta y protocolo, básicamente, que son importantes en nuestra vida?
No sé cómo es tu dinámica familiar, cómo es tu dinámica profesional, tu dinámica laboral, no sé, pero siempre nos vamos a enfrentar todos los días con diferentes personas y nuestra conducta habla muy bien de nosotros. Nuestra conducta nos abre puertas o nos cierra puertas. ¿Y qué tan importante que nosotros le digamos al Señor, Señor, ayúdame a que mi conducta sea la correcta para dar una buena imagen de mí? La gente tenga una buena perspectiva de lo que yo soy, porque a veces la gente carga con perspectivas que no son las de uno y uno dice, pero es tan raro porque piensan eso de mí. Porque a veces hay comportamientos que no le damos importancia y necesitamos que cada comportamiento que nosotros tengamos sea meticuloso, sea pensado, sea analizado. Proverbios 22, el verso 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Para yo poder cumplir la palabra del Señor en mi vida, debo ser una mujer humilde. Y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, porque la gente por años ha confundido una cosa con la otra. Ay, mira, es que ella tan humilde, queriendo decir que la persona tiene necesidades económicas. Y no tiene nada que ver la humildad con la situación económica. Hay personas que tienen muchísimo dinero y son humildes, y hay personas que no tienen dinero que no son humildes. Son egocéntricos, son intolerables. ¿Por qué? Porque son los comportamientos. El Señor habla de una humildad de corazón. Nosotros debemos aprender a caminar y para poder ser humilde yo necesito tener presente que debo temer al Señor. Y muchas veces hemos hablado del temor a Dios, la importancia de temer a Dios. Y temer a Dios no es ese miedo, ay, es que Dios y qué miedo, lo que... No, ese no es el temor a Dios. El temor a Dios es respeto, es honra. Y yo necesito saber, yo debo darle honra, darle respeto. Y dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. O sea, si yo soy una persona que teme al Señor y soy humilde, ¿qué voy a recibir a cambio? Voy a recibir riqueza, honra y vida. Por eso yo no puedo estar pretendiendo alabarme yo misma, no, porque mi temor al Señor y mi humildad voy a recibir como contraprestación honra. Voy a recibir como contraprestación, o sea, el pago de mi comportamiento, del temor a Dios, y en mi humildad yo voy a recibir a mi vida, a mi favor, riqueza, honra y vida. La remuneración de la humildad y el temor al Señor es la riqueza. La remuneración de la humildad y el temor al Señor es la honra. La remuneración de la humildad y el temor a Dios es vida. Entonces yo necesito caminar en la dirección que el Señor quiere que yo camine. O sea que el ego está mandado a recoger, porque el ego es el que quiere hablar bien de nosotras, el decirte que yo soy lo máximo, yo soy lo mejor dicho, fuera de mí nada hay. Y es bueno tener un amor propio, pero no podemos confundir ese amor propio con un ego que lo único que quiero alabarme y exaltarme, que no es correcto, porque la palabra del Señor a mí me lo está diciendo. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque es que a veces queremos, no, yo quiero allá a la cima, yo quiero estar allá arriba, y el Señor a uno le dice, desiste. Es mejor que te digan, ven, a que tú hagas todos esos esfuerzos contra la corriente, querer llegar allá para que luego te bajen. No, mejor que te suban, mejor que te digan, ven. Pero ya sabemos cuál es la clave. La remuneración que el Señor me da por ser humilde y temer es riqueza, honra y vida. Yo necesito decirle al Señor todos los días que me enseñe a ser humilde de corazón. A veces estamos en la búsqueda del Señor y no somos humildes. Nos falta humildad. Nos falta decir, Señor, porque es que a veces queremos competir con Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él, y por eso no hay humildad. Y debemos tener presente que cada vez que yo camine todos los días y todos los días me levante, Señor, yo tengo que ser humilde. Señor, yo tengo que ser humilde. Señor, yo necesito tener un real temor a ti. Pero ese temor es un temor de respeto, no temor de miedo, como si esto fuera una dictadura. La vida en Cristo no es una dictadura. La vida en Cristo no es una dictadura y usted eso lo tiene que tener presente en su vida.
La vida en Cristo es para disfrutarla, para gozarla, para vivirla plenamente en Él, para recibir todo eso que Él tiene para nosotros. Pero yo necesito trabajar ¿en qué? En mi humildad. Y debo trabajar muy bien cómo está enfocado mi temor al Señor. Porque el temor al Señor se puede convertir en una religiosidad. Hago esto, no hago esto es permitido porque la iglesia me lo permite. No, no es lo que la iglesia me permita. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que el Señor a mí me permite? No podemos caminar bajo tendencia de hombres. Tenemos que caminar bajo los lineamientos que están escritos en la palabra que el Señor a mí me dice, porque si no nos vamos a enloquecer. Porque para unas personas esto es correcto, para otras personas esto es incorrecto. Entonces nosotros tenemos que caminar a la luz de la palabra y que el Señor vaya redarguyendo nuestro corazón y nos diga, así no. Y esta búsqueda del Señor todos los días, el Señor a mí me va a ayudar y me va a decir, camina de esta manera, camina de esta otra manera. Yo siempre, todos los días, cuando vamos a esa intimidad con el Señor nos va a decir, hazlo así, hazlo así. Y nosotras debemos empezar a escuchar esa voz del Señor. Pero cuando nosotras queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos pasa como dice la palabra. Somos simples que pasan y reciben el daño. Cuando yo recibo el daño es porque no estoy escuchando la palabra del Señor. Cuando yo recibo el daño es porque no estoy escuchando la voz del Señor. El Señor me está diciendo, no seas simple. ¿Y dónde le pongo yo sabor a mi vida para no ser simple? Leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, buscando del Señor. El Señor me va a decir, camina por aquí o camina por allá. La invitación en esta hora de la madrugada es que hagamos un análisis y un escaneo todos los días. ¿Cómo están mis conversaciones allá afuera? ¿Cómo está mi postura? ¿Realmente debo empezar a detener mi pie de la casa de mi vecino? ¿Realmente me estoy alabando más yo? ¿O seguramente tengo que trabajar en mí porque seguramente tengo un mal concepto de mí, que también es el opuesto, ¿no? Yo debo empezar a trabajar en mí. Y no para vanagloriarme, sino para aceptar y valorar mis cualidades, las que el Señor me ha dado, porque todas tenemos cualidades, todas tenemos fortalezas y también tenemos debilidades, pero nos fortalecemos en el Señor. Entonces, ¿qué tan importante es decirle al Señor, Señor, tu palabra dice que el avisado ve el mal y se aparta? Tu palabra me dice que yo no puedo estar alabándome, Padre. Yo necesito empezar a ponerle mesura a esto. Hoy que el Señor nos regale la remuneración de la humildad y el temor a Él, la remuneración de la riqueza, la remuneración de la honra y la remuneración de vida, en la humildad que yo tengo, en servirle, en vivir para el Señor, en caminar en su palabra y entenderle a Él. Que es muy importante que nosotros pongamos por obra esta palabra en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a guardar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, va a llegar la circunstancia y el Señor nos va a redarguir por medio de su Espíritu Santo y nos va a decir, acuérdate que leíste esta la palabra. Acuérdate que ya no puedes estar hablando así de ti. Porque es que a veces nos sentamos en la palabra, ay, es que yo, es que yo, es que yo, es que usted nada. Cálmese, póngale freno de mano y acuérdese lo que dice la palabra. Que no es bueno alabarnos delante del rey. Y delante del rey puede ser mi jefe, delante del rey puede ser el pastor, delante del rey puede ser mi familia, delante del rey puede ser una persona conocida, porque a veces queremos cautivar a los demás hablando de nosotros. Entonces, mejor seamos prudentes, hablemos lo necesario para que la gente tenga un concepto mejor de nosotros. No hablar lo negativo, los extremos siempre son malos. Siempre hablo lo negativo y nunca rescato lo positivo, ¿no? Todos los extremos son malos. Ni estar hablando lo negativo, ni ser exagerada en hablar lo positivo. Lo positivo hay que decirlo y la gente se va a dar cuenta de lo bueno que tenemos. Y lo malo también. Pero yo debo tener claro quién soy. Y cuando yo tengo claro quién soy, no tengo que estar diciéndole a la gente quién soy. La gente se va a dar cuenta quién soy y lo va a valorar. Detengamos el pie de la casa de nuestro vecino y si hay alguien que es esa persona que no está deteniendo su pie para llegar a mi casa todo el tiempo, que ve la puerta abierta y se mete, que no respeta ni la nevera de la casa ajena, hay que orar y decirle, Señor, ayúdame con esta persona que siento que me está perturbando. Es una amiga que no es prudente. Es una amiga que está metiendo el pie donde no le están diciendo que lo llame. Y ese tipo de relaciones hay que cortarlas, porque cada uno debe tener un límite. Y cuando no se respetan esos límites, empiezan a haber problemas que luego usted más adelante dice, ¿qué pasó aquí?
Entonces empiezan a llegar situaciones que no deberían llegar. Entonces uno debe empezar a hacer un análisis de qué personas se rodean. Debemos mantener el pie de la casa de nuestro vecino y tener presente que nuestras dinámicas familiares son distintas y cada uno debe respetar las dinámicas familiares de los demás. Entonces, es que es mi amiga, no, tu amiga tiene un límite, todos tenemos un límite, porque mis derechos empiezan donde los tuyos terminan y los tuyos empiezan donde los míos terminan. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros le pongamos límites a las personas? La gente tiene que entender en qué momento tiene que apartar el pie de la casa de su vecino. La gente debe entender que hay un límite y esos límites los ponemos nosotras. No, no te pongas a esperar a que otro ponga el límite para tu casa, para tu esposo, para tus hijos, para tu vida profesional. No. Nosotras, y la palabra está escrita para que nosotros tengamos la sabiduría para saber en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento decir no. Y es importante que lo aprendamos. Y el Señor está allí. A mí, yo amo los proverbios que nos edifican grandemente y que debemos ponerlo por obra. Miren, si nosotros leemos los proverbios todos los días, aprendemos a llevar una vida en orden, en armonía, tranquila. Empezamos a entender los comportamientos nuestros y de los otros. Y empezamos a poner puntos sobre las íes, sobre muchas circunstancias que nos van a quitar dolores de cabeza. Y como dice Proverbios, lo leíamos hace un momento, no vamos a ser como los simples que siguen de largo y reciben ¿qué? El daño. Cuando yo pongo por obra la palabra, empiezo a poner límites, empiezo a tener mesura, empiezo a desistir, empiezo a callarme, empiezo a pensar muy bien lo que voy a decir, empiezo a analizar mi comportamiento.